Vamos. Uy, no. No soy capaz. No estoy preparado para esto porque, pues, bastante he descubierto mirándome de frente. No me imagino lo que hay detrás. Pues por algo tienen unos ojos para mirar de frente, no para mirar lo que hay atrás, porque claro que en este país toca tener ojos hasta la nuca. Ay, Dios santo. Vamos. Ay, no. No, yo necesito más tiempo para esto. Es que yo creo que yo ya he visto mucho, ¿no? Yo ya sé mucho, yo no necesito ver más. Es que pensar en 9 millones de víctimas ya eso es doloroso. En 120.000 desaparecidos, en 6.402 civiles muertos por el ejército, pues eso es demasiado como para no romperse. No, yo necesito más tiempo. Claro que tenemos un problema, hermano. Tiempo no tenemos. No, señor. No, ¿por qué? Pues a ver, estamos a 33 semanas de la entrega del informe final. Aparte, ¿de qué sirve escuchar a las víctimas si no somos capaces de ver lo que hay detrás de tanto sufrimiento? Es cierto. No hay que mirar. Hay que mirar, sí. Hay que preguntarse por el otro lado de las cosas. Hay que darle la vuelta al asunto. Sí, eso es lo que voy a hacer. Estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y usted? ¿Ya se miró al espejo? Estas son las verdades del día. En Colombia Sin Filtro, ¿qué ha pasado con los colombianos que decidieron dejar las armas? En camino al informe, la comisionada Patricia Tobón nos cuenta el recorrido que la llevó a hablar con Salvatore Mancuso sobre la violencia contra pueblos étnicos. La carta de duelo de hoy la escribe Johan Martínez, hijo del suboficial secuestrado Livio José Martínez. La charla con Pacho nos acerca al gobierno. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, habla sobre el papel de la educación en la no repetición. El hashtag del día, numeral, la pregunta del millón. Hola, ¿qué tal? Feliz domingo, feliz lunes, martes, miércoles, jueves, depende de qué canal regional nos ven. Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias por estar aquí, por pararse frente al espejo, por ser capaces de mirarse de frente con el país que nos tocó, porque pues este es el que nos tocó, aquí vivimos. Y también por estar ahí, firmes, preguntándose qué es lo que tenemos que hacer para lograr la no repetición. Ahora, esa no es una misión fácil. A esa no se le mide cualquiera. No hay gente que se aburre, uno se aburre, uno a veces le dan ganas como de salir corriendo y pues eso es normal. Pero tranquilos, digamos, para distanciarnos un poco, para refrescar la mirada, hoy necesito que me ayuden a averiguar cuál es esa pregunta que aún no nos hemos hecho sobre el conflicto armado para entender por qué es tan persistente. Usando nuestro hashtag de hoy, numeral, la pregunta del millón. ¿Cuál es esa inquietud? ¿Cuál es esa pregunta que nadie se ha hecho? O tal vez alguien ya se la hizo, ya la respondió y no nos han compartido la respuesta. Bueno, voy a contextualizarlos. Para los que no saben, este es un programa de la Comisión de la Verdad. Estamos a poco ya de acabar el mandato, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el próximo año ya no hay Comisión de la Verdad, ya lo que se hizo, se hizo. Entonces, a ver si aprovechamos el tiempo, ¿sí? Preguntándonos cosas. Hay que preguntarse cosas. Con esta pregunta no se van a ganar 1 millón de seguidores, ni 1 millón de amigos, ni 1 millón de pesos, pero algo tenemos que lograr, preguntándonos cosas. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué hago yo aquí? ¿Cierto? Presentando un programa. Yo debería estar triunfando en Hollywood, ¿cierto? Recibiendo un Oscar. Pero no, aquí estoy. Si acaso tengo a Oscar, que es el camarógrafo. En fin. Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos sí o sí. ¿Cómo hacer para rodear a todas esas personas que fueron valientes, dejaron las armas para poder vivir en tranquilidad, con su familia, en paz? Hoy en día viven una situación muy difícil y se las contamos aquí en este Colombia Sin Filtro. ¿Sabe usted qué tiene que ver el Estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú y los excombatientes del conflicto? Los dos tienen historias útiles para dimensionar algunos logros y dificultades de la implementación de los acuerdos de paz. El Olímpico de Luzhniki es uno de los más grandes del mundo. Su capacidad es de 81.500 espectadores y por esto es motivo de admiración.
Por su colosal tamaño, este estadio podría recibir a todos los colombianos que en algún punto han dejado las armas. Entre 2001 y 2020, 75.887 colombianos de distintos grupos armados apostaron por el sueño de vivir en la legalidad junto a sus familias. Además de esta semejanza, existe una más que se asocia a los reinsertados con este estadio. En 1982 sucedió la que se conoce como la tragedia de Luzhniki. Durante un partido de la Copa UEFA, 300 personas murieron aplastadas por una avalancha humana producida tras la celebración de un gol. Este saldo es semejante a la tragedia vivida por 235 excombatientes que fueron asesinados a lo largo del 2020, sumados a los 41 que sufrieron tentativa de asesinato. Mientras la tragedia del estadio ruso llevó a cambiar las medidas de seguridad, en Colombia, en cambio, no se tomó ninguna medida. Luego de que los excombatientes llevaran a cabo la peregrinación por la paz y por la vida en noviembre del 2020, los organismos del Estado se comprometieron a cambiar las medidas de seguridad. Sin embargo, en los primeros 26 días del 2021, 5 excombatientes de las FARC fueron asesinados. Las tragedias nos enseñan a tomar medidas para evitar que se repitan. ¿Cuántas más hacen falta para apostar por la no repetición? Bueno, aquí seguimos parados frente al espejo preguntándonos sobre esa, valga la redundancia, pregunta que tenemos que hacernos para poder entender el conflicto, pero de verdad, entenderlo de verdad. Y es una pregunta que hay que formularla muy bien. Sí, no es fácil, es una pregunta urgente y necesaria. Vamos a ver qué se les ocurre a ustedes con nuestro hashtag de hoy, numeral la pregunta del millón. Aquí vamos. ¿Cómo y por qué se transformó el secuestro durante la guerra? Ay, vea, esa respuesta la van a encontrar en el informe final. Entonces guarden esa pregunta. ¿Listo? Numeral la pregunta del millón. ¿Qué hizo posible que 6.402 civiles fueran asesinados por el ejército sin que nadie lo notara? Bueno, claro que con esa respuesta vamos a encontrar toda una estructura que facilitó que algo así pasara. Bueno, ese tipo de preguntas son las que aprendieron a hacer pues, los de la comisión, ¿no? Durante 3 años. Es que si hay alguien que sabe qué preguntar, cómo preguntar o a quién preguntarle, son ellos, los de la comisión. Por eso quisimos hablar con la comisionada Patricia Tobón, para que nos contara cómo es eso de preguntarle a personas como Salvatore Mancuso sobre el daño que sufrieron las comunidades indígenas durante el conflicto. Mume Patricia Tobón Yagari, mu Veragüera, mu comisionada Batao, abogada en Verana, me trabaja en Bari. He trabajado por muchos años por el reconocimiento y los derechos étnicos y territoriales de las comunidades indígenas del país y también las comunidades afrodescendientes. Llegué a ser abogada en muchos procesos de tierra y luego acompañar muchas comunidades que estaban con minas antipersona, con comunidades con reclutamiento, y eso me llevó a acompañar el proceso de negociación del capítulo étnico en La Habana. Y después fui postulada a la Comisión de la Verdad. Gran parte del conflicto armado ha tenido como epicentro los territorios étnicos, indígenas y afrodescendientes. En ese sentido, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tenía como mandato también incluir una metodología étnica y tener en cuenta la realidad de estos territorios. Entre los acuerdos con los pueblos indígenas estaba el de dignificar la sanación que ustedes como abuelos, como tradición de las más originarias de este continente, pues también le pidieron al sistema integral de que los pueblos de la Amazonía tenían la capacidad de la construcción de la paz, del perdón, de la reconciliación y la sanación que este país necesitaba aprender. Queremos visibilizar sus voces y hacer un acercamiento para que también ustedes nos digan a la comisión en qué podemos apoyar en esta reflexión que ustedes tienen. Cuando comencé a hacer todo el proceso de recolección de testimonios, dentro del proceso de participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en los procesos de consulta, las comunidades étnicas nos pidieron que era muy importante
que en el proceso de reconocimiento de responsabilidades involucráramos a las víctimas en diálogos directamente con los responsables. Recibí cartas personalmente como comisionada de muchas comunidades diciéndome que por favor entrevistara a diferentes responsables, que los buscara, y cartas que ellos dirigieron directamente a sus responsables para que me recibieran a mí como comisionada. Y en el caso de Salvatore Mancuso, él se acerca por la solicitud que hicieron las comunidades, en especial indígenas y afrodescendientes de Córdoba, de Urabá y del Bajo Atrato chocuano. Yo me equivoqué, pido perdón por ello, por mis acciones en el conflicto que nos afectaron de tantas maneras. Buenos días, Mancuso. Soy la hija de Kimi Pernía. Sí, escucho tu palabra, tu voz. Ahora sí nos estamos comunicando. Estoy esperando la respuesta. ¿Cuántos años no hace? Fue 2001. Yo quisiera que me dijera la verdad, qué hicieron con mi papá, qué fue lo que pasó. Yo creo que es muy importante para el país escuchar todas las voces, escuchar las víctimas, las instituciones, pero creo que es muy importante, y creo que la Comisión de la Verdad en este proceso lo ha permitido, escuchar las voces de quienes han participado en el conflicto como responsables o como combatientes. Voy a contarle unas cosas. Lo de el líder indígena Kimi Pernía Dolicón fue un crimen de Estado. Yo, como miembro de facto, recibí del Estado, de las fuerzas militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño en este sentido de asesinar. Nuestras órdenes eran dar de baja, pero eso significa asesinar al líder Kimi Pernía Dolicón. Las excusas que estaban dando, porque fueron excusas para hacerlo, porque ustedes entenderán y usted recordará que a ustedes el Estado los censaba, les impedía ingresar alimentos a la zona porque decían de manera libre, lo que ustedes quisieran llevar no podían llevarlo porque decían que ustedes desde allá alimentaban a los grupos subversivos que estaban en la zona. Y cuando construyen una decisión inconsulta que los afectaba directamente a ustedes como comunidad y que eso iba a provocar una ruptura de los elementos esenciales de su cultura, de su cosmovisión, de su subsistencia material, entre otros. Empezaron acciones sistemáticas desde el Estado colombiano guiadas a debilitarlos, a ustedes, terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos. Es necesario poder entender cuál es la guerra que hoy tenemos en Colombia, las que hemos tenido, pero cuál es la que hay que desarmar y qué va a requerir esos procesos de transición frente al sometimiento no solo a la justicia, sino al desarme de diferentes grupos que hoy tienen control territorial armado en muchos territorios del país. No tengo conocimiento exacto dónde fue el sitio donde al líder lo enterraron en un principio y luego sus despojos mortales, cuando ya la fiscalía tenía que hacer unas exhumaciones de fosas dentro de la zona. Nos dieron la información y el cuerpo del líder indígena frente al planchón de Calleja fue arrojado al río Sinú. Señor Mancuso, hoy ya me has dicho qué hicieron con él. Y entonces vamos a llevarle a Calleja, donde usted me acaba de decir, y voy a arrojar la rosa allá, para que él tenga esa tranquilidad hoy. Disculpe, por favor, perdóname por esos hechos tan dolorosos que dice que no termino de ver tanto dolor. Yo, la verdad, lo lamento de todo corazón, y le pido perdón nuevamente por estos hechos tan dolorosos y lamentables. Y eso es lo que yo quería saber, ahora tendré un descanso que sé que tú estás ahora en este río. Yo creo que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, además del objetivo de conocimientos, tiene como un gran reto generar un diálogo de país y ayudar a abonar un diálogo de país sobre la conflictividad desde ángulos que se han enfrentado en el marco del conflicto y de cara a la sociedad, para que desde esos ángulos se pueda explicar
en qué contexto y en qué momento y por qué circunstancias se vieron enfrentadas. Creo también que el asunto étnico ha sido bastante importante porque la voz de los pueblos étnicos en ninguna parte en la historia de la vida republicana del país se había incluido y se había incluido de manera colectiva en la narrativa del país. Y creo que la Comisión de la Verdad va a hacer ese trabajo histórico que va a permitir a las sociedades colombianas educarse con una historia distinta que supera esa narración colonial, y creo que eso nos va a permitir integrarnos, construir también interculturalidad y que la sociedad nacional de la mano de los pueblos étnicos puedan entender cuáles son los retos para transformar la realidad del conflicto armado en los territorios que están siendo afectados por esta situación en Colombia. Estoy totalmente agradecida de lo que ahora usted me está comentando todo eso, y espere que más tarde ya a todos estos jóvenes que vienen en guerra, que nunca pensaron que no vuelva a suceder ya, que no vuelva a repetir esa violencia. Bueno, aquí seguimos, valientes, parados frente al espejo, pero yo me estaba preguntando algo, y es que, a ver, la pregunta del millón no es porque cueste $1 millón, no, es porque tal vez es una pregunta que se hacen 1 millón de personas, ¿no? O una pregunta que están haciendo 6 millones de personas. 6 millones que dijeron que sí, 6 millones que dijeron que no. ¿Ustedes creen que ambos lados podrían preguntarse lo mismo? Yo creo que sí. Por ejemplo, podrían preguntarse cómo es posible que Colombia, un país sin dictadura, bueno, sí, tuvo una, que duró poquito, esté contando hoy más víctimas de crímenes de Estado que todas las dictaduras de Latinoamérica juntas. ¿Cómo es esa matemática? Por ejemplo, uno podría preguntarse de qué sirve que un suboficial del ejército, Livio José Martínez, muriera en cautiverio, sin conocer a su hijo, luego de pasar 13 años secuestrado por la guerrilla. ¿De qué sirve eso? Algo de la respuesta la encontramos aquí, en esta carta de duelo. Mi nombre es Johan Steven Martínez Tulcán. Soy hijo del sargento primero Livio José Martínez Estrada. Mi padre fue el secuestrado más antiguo que ha tenido Colombia, y esta es mi carta de duelo para todo el país. Tengo 22 años de edad y desafortunadamente, y como muchos jóvenes, soy víctima de la violencia que ha sacudido a este país por más de 50 años, la cual aún no parece tener fin. Mi padre, Livio José Martínez Estrada, era un suboficial del Ejército Nacional, y en la noche del 21 de diciembre de 1997, mientras prestaba seguridad en la base militar de Patascoy, en Nariño, y en medio de una sangrienta toma, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC. Yo aún me encontraba en el vientre de mi madre, pues ella solo tenía 6 meses de embarazo. Precisamente el mismo día que yo nací, llegó la primera prueba de supervivencia, la cual, pues, de cierta manera, alegró a mi familia al saber de que mi padre estaba con vida. Yo desde muy pequeño tuve que enfrentar el secuestro de mi padre, dejar a un lado la niñez y salir a buscar su libertad. ¿Por qué falta mi papá? Pues mi camisa de mi papá es un símbolo de que yo los llevo en mi corazón y aquí en mi pecho, como lo pueden ver, es la camisa de mi papá que yo llevo. Pues pienso que deberían de liberarlos, a mi papá y a todos los secuestrados de Colombia, para que ellos regresen con sus seres queridos, para que yo lo pueda conocer por fin a mi padre. Yo siempre tenía la fe y la moral y la esperanza de que mi padre iba a salir en libertad, con vida, sin importar cuántos años nos tomara esto, ¿no? Ya íbamos a cumplir 14 años de secuestro. Desafortunadamente, mis lágrimas no fueron suficientes y no lograron conmover a este grupo guerrillero. La guerrilla lo asesinó el 26 de noviembre del año 2011 en las selvas del Caquetá. Así como de salir adelante y de luchar por la libertad de mi padre cuando era un niño, tuve esa misma fortaleza para enfrentar su muerte y sobre todo su partida. Mi sueño es pasar esa página de la guerra, ¿no? Y empezar a escribir un nuevo futuro, con bases sólidas, con unión
entre las familias, entre las personas. Un país más solidario con las causas, más equitativo, más igual. Con eso sueño. Bueno, aquí seguimos haciendo preguntas incómodas, sí, preguntas difíciles, inconvenientes, preguntas que hay que hacer para entender la realidad de este país. ¿Sí? Ahora, me imagino que ya a esta altura del programa ustedes se están fajando con las preguntas y las están compartiendo usando nuestro hashtag, ¿no? Numeral, la pregunta del millón. Ahora, seguramente no es la pregunta del millón de amigos, porque pues cuando uno hace preguntas comprometedoras, eso no genera amigos, pero sí genera verdad. Y eso es bien importante. Bueno, ya para terminar, vamos a ver qué le preguntó Pacho de Rú a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre el papel que jugará la educación en la no repetición. Si ustedes quieren ver toda la entrevista completa, toda la charla, ahí está, en nuestro canal de YouTube. María Victoria, sobre eso que toca tan hondamente con las preocupaciones que tenemos nosotros en la comisión, tratando de entender por qué nos vimos en esta tragedia de 9 millones de víctimas y por qué en distintas formas, por supuesto no lo que conocimos en la guerra con las FARC, que fue tan dura, pero que el conflicto continúa. El caso de Buenaventura, por ejemplo, es para nosotros emblemático, con el dolor de los niños vinculados a la guerra, atrapados por aparatos mafiosos, obligados a confrontarse barrios contra barrios, en una solución que tiene elementos estructurales muy profundos y que ustedes conocen muy bien en el ministerio, por el esfuerzo también educativo que hay hacia allá. Pero nos preguntamos mucho de dónde y cómo enfrentar desde la educación, desde la primera infancia, la construcción en los hogares del sentido ético y estético de la vida, la decisión de que una vida humana no se toca por ningún motivo, que podemos darnos todos los debates políticos, ideológicos, religiosos, económicos, pero una vida humana es sagrada. ¿Cómo se puede, uno se pregunta, sembrar eso en los niños cuando a nosotros nos preocupa inmensamente lo que ha sido la violencia sobre los niños y por supuesto por lo mismo la facilidad con que son tomados por grupos cuando son muy niños y son vinculados al conflicto? Y nos gustaría, le damos muchas vueltas a eso, por supuesto con posiciones críticas hacia los actores armados, a cualquiera que quiera utilizar de un niño. Esa es una primera cosa que nos preocupa inmensamente y que realmente pensamos que en este esfuerzo de no tolerar más lo intolerable, cómo se vincula la escuela con la vida profunda de los hogares o cómo piensan ustedes para que esto no siga de esa manera. Bueno, yo creo que primero retomo de sus palabras y al unísono la sociedad en general, gobierno nacional, gobiernos locales, sociedad civil, tenemos que rechazar todas las formas de violencia contra los niños y jóvenes, obviamente formas de reclutamiento y en general formas que coarten la libertad y la posibilidad de construir bajo principios éticos un camino y una vida en la educación. Evidentemente, si nos retomamos al contexto rural, sabemos, padre, que tenemos que avanzar y ponerle mucho dinamismo, como lo ha hecho el doctor Archila en todo el proceso de paz con legalidad, para que la promesa que hemos hecho a los municipios PEDET y los planes que se han construido con ellos rápidamente muestren resultados. Recuperar esta institucionalidad en el territorio es una fase muy importante a la que se tiene que sumar toda la reflexión del sistema de convivencia, ciudadanía y ética, cómo unir todos estos conceptos en programas transversales que acompañen temas de lenguaje, matemáticas, ciencias, etcétera, y que van a ser fundamentales para la construcción de ese pensamiento crítico que necesita esta generación para recrear los distintos contextos, entender su historia, hacer parte de la construcción de una memoria histórica y tomar la decisión de ser actores de paz, actores que reconocen la democracia, que son sujetos de deberes y derechos y para los cuales obviamente la vida debe ser sagrada. Con esta mirada sobre el lugar que ocupa la educación frente a la no repetición, terminamos por hoy. Ya saben que si quieren ver la charla completa, está ahí en nuestro canal de YouTube. Sigan ahí preguntándose cosas con nuestro hashtag de hoy, numeral la pregunta del millón. Oiga, ¿sabe qué sería chévere? Que compartan todo lo que vieron aquí en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos dentro de 8 días. Y sigan, oigan, tienen 8 días para preguntarse cosas. Pero nuestra pregunta, la de siempre, pregúntesela todos los días. ¿Y usted ya se miró al espejo?